Gloria al Señor, que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa tarde-noche. Qué bueno es el Señor que nos da la oportunidad tan linda y tan especial de estar una vez más en la casa del Señor. Para mí es un privilegio enorme, maravilloso que Él nos da, o Él me da en esta noche poder compartir la palabra con todos en esta hermosa tarde. Amén. Amados hermanos, podamos abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Job. Hoy vamos a hablar de Job, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, pero también que vivió momentos muy críticos. Amén. Quiero que nos vayamos ahí al libro de Job, capítulo 42, versículo 1 hasta el 9. Cuando usted ya lo tenga, me contesta con un amén. Amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo, y su Santo Espíritu, y su palabra nos dice así. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, Temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto con mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto él entenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud con mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, eres maravilloso, Señor. Gracias por tu amor y tu fidelidad, bendito Dios. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, tan especial, que vamos a escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Háblanos, Padre. Que tu Santo Espíritu, Señor, abra nuestras mentes, Señor, nuestro corazón, para recibir, Señor, amado, lo que tú tienes para nosotros en esta noche, Señor. Oh Dios eterno, te damos gracias, Señor. Todo lo dejamos en tus preciosas manos, Señor, y disponemos, Señor, nuestro corazón a estar atento, nuestra mente a escuchar, Señor amado, tu palabra en esta hermosa noche, Señor amado. Úsame, Padre, como un canal de bendición, Señor amado. Solamente quiero ser instrumento tuyo, Señor, pero que esas palabras provengan de ti para tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento, amado hermano. Gloria al Señor. Si usted quiere anotar ahí, el tema de esa noche es: los procesos son una enseñanza de Dios. Los procesos son una enseñanza de Dios. Pero antes de hablar o antes de meditar sobre el capítulo 42, quiero que nos vayamos y retrocedamos hasta el capítulo 1 también del libro de Job, para que lo podamos leer y entender lo que el Señor habla a través de su palabra. Job, capítulo 1, verso 1, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 caballos, 500 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos
los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa, a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Amén. De aquí en adelante, amados hermanos, desde cuando Satanás, que el Señor lo reprenda, se presentó ante Dios y Jehová le hizo la pregunta y le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? Un siervo recto, un siervo temeroso y apartado del mal. Y Satanás, que le preguntó: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Satanás le dijo, pero extiende en el 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. A partir de ese momento, amados hermanos, empiezan los problemas para Job. Imagínese usted estar tranquilamente en su casa, feliz con su familia. Job dice que tenía 7 hijos y 7 hijas, tenía hacienda, tenía muchos animales, era un hombre rico, muy bendecido por parte de Dios. Pero en un solo día, Job perdió todo cuanto tenía. Perdió su familia, sus hijos, perdió sus animales, perdió su casa. A partir de ese momento, Job perdió absolutamente todo. Imagínese usted que nosotros, ¿cómo nos sentimos cuando recibimos una mala noticia? O cuando escuchamos que a una madre se le murió un hijo y tal vez es muy conocida de nosotros, también nos duele, ¿verdad que sí? Cuando una madre tiene que despedir a un hijo, un padre, eso es muy doloroso. Pero imagínese Job, dice que entraba un criado y le decía que sus hijos habían perecido, sus animales habían perecido y solo escapé yo para darte la noticia. Pero ¿qué responde Job ante todo esto? Recordemos que Job era un hombre íntegro y temeroso de Dios. ¿Qué significa la palabra íntegro? Integridad significa honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, disciplina, congruencia y firmeza en las acciones. En general, una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. Y Jehová confiaba en que en que Job nunca iba a blasfemar en contra del Señor por lo que le estaba pasando. Por eso Dios le deja en claro a Satanás y le dice: es un hombre recto y temeroso, un hombre íntegro, o sea, un hombre honesto delante de Dios. ¿Y qué responde a todo esto Job? Vayamos a Job, capítulo, siempre en el 1, 21. Job, capítulo 1, verso 20 y 21. Dice:
Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Imagínese, amado hermano, la fortaleza que tenía este hombre, la seguridad que tenía este hombre, la confianza que tenía este hombre, que no de sus labios en ese momento no salió y decir: Señor, ¿por qué? Dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, amados hermanos, traigamos a nosotros esta palabra. ¿Qué pasa cuando a usted del día, de la noche a la mañana le dice: mira, estás despedido de tu trabajo? ¿Qué pasa cuando llega del banco y le dice: tu casa será quitada, ya no tiene más casa? ¿Qué pasa, amados hermanos, cuando usted siente que todo lo que usted había hecho en toda su vida, de un momento a otro, se hace nada? ¿Podríamos renegar? ¿Podríamos quejarnos delante de Dios? Recordemos, no olvidemos lo que había pasado Job. Había perdido todo, absolutamente todo, de un momento a otro, en un solo día. En un solo día. Amados hermanos, si pudiéramos tan solo pensar y ponernos a pensar en todo lo que este hombre pasó, no podríamos, amados hermanos, porque es un dolor muy grande. Y siguió diciendo Satanás en el verso 2, capítulo 5, en el capítulo 2, verso 5 dice: pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Claro, Satanás dijo: bueno, hemos tocado lo material, su casa, sus hijos y todo, pero ahora toca su cuerpo y verás si no blasfema en contra de Dios. Tenemos un enemigo que acecha en contra de nosotros, amados hermanos. Tenemos un enemigo que nos quiere ver derrotados y que nos quiere ver derribados y nos quiere ver que nosotros blasfemamos en contra de Dios, que nos pasan las cosas para ver si nosotros renegamos en contra de Dios. Pero debemos de tener la plena confianza y la plena convicción de que Dios está con nosotros, de que ese mismo Dios que estaba con Job y que tenía el cuidado de Job, ese mismo Dios es el que tenemos nosotros. A pesar de la dificultad que Job estaba pasando en ese momento, a pesar de la turbulencia que Job estaba pasando, Dios estaba allí, porque Dios tiene el cuidado de sus hijos. Amén. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Aquí podemos ver, amados hermanos, la soberanía de Dios. Satanás no puede hacer nada, ni puede hacer absolutamente nada en contra de los hijos de Dios hasta que Dios no se lo permita. Porque Dios es un Dios soberano, que Él tiene el cuidado de cada uno de nosotros. El control de Dios es eficaz para nosotros. Amén. Quiero que nos vayamos ahí en Salmos 115. Salmo 115, 3. Que veamos lo que el Señor, la soberanía que Dios tiene. Tenemos a un Dios soberano. Dice: ¿por qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios?
Creo que me he equivocado, hermano. Vamos a Salmo 135, 6. Este es. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo, amado hermano, porque Él es soberano. Nada puede salirse de las manos de Dios. Nada. Regresemos nuevamente a Job. Job, capítulo 2, verso 9 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquier de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Recordemos, amados hermanos, que Job en este momento estaba con una enfermedad terrible en su cuerpo. Dice que él se rascaba con un tiesto todo su cuerpo. Su cuerpo prácticamente estaba roto, estaba con llagas. Y su mujer, que le dijo, después de verlo sufriendo y con esta enfermedad, lo despreciaba. Recordemos también que la mujer, no solo Job estaba sufriendo en ese momento. Recordemos que la mujer de Job era la madre de sus hijos. También ella estaba sufriendo. Pero ella no tenía lo que Job tenía, que era la confianza en Dios. Por eso ella le dijo, ¿todavía retienes tu integridad, Job? ¿Todavía tienes tu confianza después de ver lo que estamos pasando? Hemos perdido todo lo que tenía. Maldice a Dios y muérete. Amados hermanos, qué duras estas palabras para Job. Si se supone que nosotros como esposas estamos para ayudarnos con el esposo, que el dolor de uno sea el del otro. Pero esta mujer sentía tanto rencor, tanto dolor en su corazón, que no le importó decir estas palabras en contra de Dios. Amados hermanos, hasta aquí Job mantiene la integridad, su integridad y su confianza en el Señor. Vemos que Job no culpa a Satanás por lo que está pasando. Vemos que Job no dice, por el enemigo o por Satanás me está pasando. Él sigue creyendo en Dios. Él sigue confiando en Dios. A pesar de todo este mal que le había venido. Pero en el capítulo 3, versículo 1, vemos un cambio muy grande. Obviamente el dolor de Job ya se iba notando. Obviamente el dolor de Job ya él lo iba sintiendo. No es fácil, amado hermano. Los procesos de Dios no es fácil. ¿Qué dice Job? Capítulo 3, verso 1 dice, después de esto Job abrió su boca y maldijo su día. Si vemos las letras ahí grandes, dice Job maldice el día en que nació. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y en la noche en que se dijo, varón es concebido. Hasta aquí vemos ya reflejado el dolor que Job está sintiendo. Y es normal, amado hermano. Es normal. Imagínense que se nos muera un hijo. ¿Qué podríamos decir delante de Dios? Señor, llévame también. Yo también me quiero ir.
Ya no aguanto este dolor. No soporto este dolor. Aparte de que había perdido todo, también tenía una enfermedad que la gente lo despreciaba después de haber sido un hombre que la gente lo quería, lo admiraba por cómo era, por todo lo que tenía, porque era un hombre bueno, era un hombre justo, recto. Pero terminar en esto de un momento a otro es duro, es tremendo, amado hermano. Hasta aquí ya Job se siente el dolor. Nos pasamos, amados hermanos, a Job capítulo 10, verso 1. Nuevamente, amados hermanos, Job vuelve a lamentar su condición. Job capítulo 10, verso 1 dice: está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender que contiendes conmigo. Nuevamente, amados hermanos, aquí Job se está quejando y pone su queja delante de Dios y le dice: está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja, o sea, expondré mi queja delante de ti. Hablaré con amargura de mi alma. Amados hermanos, y nosotros que por una pequeña cosa y nos estamos quejando. Por una pequeña cosa y nos estamos quejando. Y le decimos: Señor, yo hasta aquí nomás llego. Señor, yo ya no sigo más. Señor, yo ya no puedo más con esto. Empieza la queja. ¿Qué dirá Dios de nosotros? Ay, eso no es nada en comparación a lo que pasó Job, con lo que estás pasando tú. A veces, amados hermanos, nosotros nos quejamos porque quizás no tenemos trabajo, porque quizás no nos salieron las cosas como nosotros queríamos, porque quizás cuando estábamos allá en nuestro país, los que estaban aquí nos dijeron: vente y aquí va a ser, la vida te va a cambiar, aquí va a ser muy bonito, aquí. Y llegamos aquí, nos damos contra la pared y empiezan las quejas. Porque no nos salieron las cosas como queríamos. Pero Job se está quejando porque él ya no soportaba el dolor y dice: está mi alma hastiada de mi vida. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios: no me condenes. Hazme entender que contiendes conmigo. O sea, Job hasta este momento no entendía el por qué le estaba sucediendo las cosas, el por qué estaba pasando ese momento de prueba, ese proceso tan difícil, ese quebrantamiento. Hasta este momento él no entendía. Hasta este momento él no había entendido. Pero llegaron 3 amigos a consolar a Job. Vemos en el capítulo 11, verso 1, uno de sus amigos, dice en el capítulo 1, dice que al ver o al escuchar lo que su amigo Job estaba pasando, estos 3 amigos vinieron a donde Job a consolarle. Pero Job durante 7 días no abrió su boca. Cayó y ellos también callaron y no sabían qué hablar ni qué decir. Pero recordemos que desde el capítulo 1 hasta el 9 o hasta el 10, ya Job empezó a hablar y exponer lo que él estaba viviendo. Pero uno de sus amigos, es algo muy importante lo que nos dice. Capítulo Job, verso 4. Dice: tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, ¿quién diera que Dios hablara
y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas, conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Amados hermanos, si usted ve la última parte del versículo 6, dice que son de doble valor las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Y esto no solo incluye a Job, no solo incluye a Zofar, no solo incluye a los otros amigos de Job, nos incluye también a nosotros. Porque somos pecadores, porque hacemos maldad, pecamos delante de Dios, nos quejamos delante de Dios, renegamos delante de Dios. Y dice, los amigos de Job, ellos creyeron o pensaban que lo que le estaba pasando a Job era porque Job tenía un corazón malvado y que se merecía lo que estaba recibiendo, que se merecía lo que estaba pasando. Estos tres amigos de Job llegaron supuestamente para consolarlo, pero en vez de consolarlo, le decían a Job, tú dices que tu doctrina es pura y que eres limpio delante de tus ojos. Como dice un dicho, con amigos como estos, ¿para qué enemigos? Amén. Con amigos como estos, ¿para qué enemigos que llegaron en vez de consolarlo, sino que acusaban a Job? Y lo vamos a ver más adelante. Acusaban a Job y le decía que por tu maldad, por tu pecado, por haberte rebelado en contra de Dios, te está pasando esto que está pasando. Amados hermanos, y esto nos incluye a nosotros. Cuidemos nuestras amistades. Que nuestro entorno nos ayude a crecer. Que nuestro entorno, lo que nos rodea, nos ayude a crecer espiritualmente. Y es bueno recibir una exhortación de un amigo y que le diga, oye, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Te estás desviando? ¿Qué te pasa? Pero también debe ser duro recibir de alguien que nos diga que nosotros, que lo que está pasando es por nuestra culpa y que es lo que nos merecemos. Amados hermanos, cuando dice que son de doble valor que las riquezas, conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Amados hermanos, esto incluye desde cuando Adán y Eva pecaron. Ellos pecaron en contra de Dios. Ellos desde ese momento merecían la muerte instantáneamente. Porque ya Dios les había dicho lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Pero ellos desobedecieron y pecaron en contra de Dios. Desde ese momento merecían la muerte. Pero Dios en su infinita misericordia, incluso después de lo que pasó en el Edén, promete un redentor, y eso es por gracia. ¿Y quién es el redentor? Nuestro Señor Jesucristo, que vino a pagar el precio por cada uno de nosotros, para volver a reconciliarnos con el Padre, porque nosotros merecíamos la muerte, nosotros no merecíamos la vida, porque nosotros éramos injustos delante de Dios. Y el justo se hizo injusto por los injustos. Por la misericordia de Dios. Zofar tiene razón cuando le dijo a Job que merecía ser castigado menos de lo que merecía por nuestra iniquidad, porque nuestros pecados
no merecemos más que la muerte y la ira eterna de Dios, porque hemos pecado en contra de un Dios santo. ¿Qué dice Romanos 6:23? Buscamos Romanos capítulo 6. Verso 3 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué nos merecíamos nosotros? La muerte. Amén. Job vuelve nuevamente a quejarse en contra de Dios. Vayámonos a Job, capítulo 16, verso 1. Hoy vamos a leer la Biblia, todo lo que no ha leído toda la semana. Job, capítulo 16, verso 1. Hay algo interesante lo que dice. Job se queja contra Dios. Respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros. Recuerde que en todo el libro, desde el capítulo 16 hasta el verso 9 o 10, o el 11, perdón, desde ahí todos sus amigos empezaron a dialogar con Job, a acusar a Job, a hablar mal de Job. Ya Job estaba hastiado y molesto con sus amigos y le dice, consoladores molestos sois todos vosotros. Estas fueron las palabras de Job que le dijo. Job le dice en el verso 5, pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arruga. Testigo es mi flacura. Verso 16 dice, mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Si usted lee el verso 16 completo, el Señor, Job se queja en contra de Dios y también de sus amigos, porque en el verso 1 lo podemos ver, pero también se queja en contra de Dios y le dice, mi rostro está inflamado con el lloro. Este hombre estaba llorando, porque a pesar, dice, de no haber iniquidad en mis manos, porque a pesar de que no había maldad en Job, porque a pesar de que él no había hecho nada y que no se merecía, y que su oración era pura delante de Dios, estaba pasando esta aflicción y este quebrantamiento, este proceso tan duro. Otro versículo interesante del libro que Job ve la mano de Dios como quien lo ha llevado hasta este punto de sufrimiento en su vida. Job capítulo 19, verso 21. Y dice, oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Porque la mano de Jehová me ha tocado. El verso 25 dice, lo leemos desde el 22, dice, ¿por qué me persigues como Dios y ni aún mi carne os saciáis? ¿Quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién dice que se escribiesen en un libro que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedras para siempre? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Amados hermanos, qué palabra tan linda. Yo sé que mi Redentor vive. A pesar de lo que Job estaba pasando,
a pesar del sufrimiento, a pesar de su queja y en medio de la tremenda aflicción, está haciendo ver lo que hay en su corazón. Amados hermanos, hasta este momento Job no había conocido realmente quién era Dios. Porque Job se está quejando, Job se está lamentando en contra de Dios. Job dice que quien le ha llevado hasta este punto que está pasando es la mano de Dios y no la de Satanás. Y recordemos que Satanás le dijo al Señor Jehová le dijo a Satanás que tocaría su alma, que tocara todo cuanto tenía. Y Job dice, oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Nosotros necesitamos comprender en nuestra vida, en cada momento de aflicción, que Dios es soberano en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Y hay una manifestación, una esperanza para nosotros donde dice que el verso 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Es una esperanza para nosotros que hoy que tenemos un Redentor que vive, que reina y que es soberano en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y que todo lo que hace, lo hace porque Él es soberano. Dice en el verso 27, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Como alguien con su dolor, con sus temores, con sus dudas, Job no niega el dolor que está pasando. Dice, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Es evidente el dolor que este hombre está pasando hasta aquí. Es evidente. Job no pudo negar la realidad del sufrimiento, de lo que estaba pasando en ese momento. Aunque mi corazón desfallezca dentro de mí, pero yo sé que mi Redentor vive. Es una esperanza para nosotros. Seguimos y vayámonos al capítulo 37, verso 22. Job sigue defendiendo su integridad. Hasta ese momento Job está diciendo, Señor, yo soy íntegro, soy un hombre justo, he sido un hombre bueno. En otro versículo dice que Job era ojos a los ciegos y pies a los cojos. Imagínense, o sea que era un hombre que ayudaba, o sea, era un hombre que, bueno, justo, temeroso delante de Dios. Dice 37, el capítulo 37, dice verso 22. Viniendo de la parte del norte, la dorada claridad, en Dios hay una majestad, ¿qué dice? Terrible. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Amados hermanos, cuando usted está pasando un momento de prueba, ¿qué hace usted? Cuando a usted se le acusa de algo, ¿qué hace usted? Defender su causa. Y dice, no, yo no soy así. Yo no soy eso. Yo no soy eso que tú dices. Amados hermanos,
Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Muchas veces nosotros nos creemos sabios en nuestro propio corazón. Muchas veces nosotros creemos saber hasta más que los demás. Muchas veces nosotros creemos, amados hermanos, que no hay nada que cambiar, que yo estoy bien, que de mí no hay nada que cambiar. Por mí no hay ningún problema, que yo no hago los problemas, que los problemas son los de los demás, que yo, cero, como decimos. Amados hermanos, quizás haya algo que Dios quiera cambiar en nosotros. Quizás haya algo que Dios quiera transformar en nosotros. Solamente usted y Dios sabe lo que hay que cambiar en nuestro interior. Y por eso muchas veces son los problemas. Muchas veces suceden problemas porque nosotros no vemos nuestros propios problemas, sino que vemos los problemas de los demás y nos creemos sabios en nuestra propia opinión y no dejamos que nadie nos corrija, que nadie nos diga nada, que nadie se levante y nos diga, hermana, hermano, esto está mal, estás actuando mal. Amados hermanos, es necesario dejarnos guiar, sobre todo por la palabra del Señor, para tener un corazón sabio y dejarnos corregir por Dios mismo. Amén. Porque en Dios hay una majestad terrible. En el capítulo 38, verso 1, es cuando Dios entra en el diálogo de Job y sus amigos. Porque hasta este momento, Dios no había hablado. Esto era el diálogo de Job y de sus amigos. Job 38:1 le pregunta Jehová a Job y le dice, entonces, mire cómo dice, Jehová convence a Job de su ignorancia. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe con varón tus lomos, o sea, escúchame, Job, lo que yo tengo que decirte a ti. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Hubo una respuesta de Job aquí para Dios? No lo hubo. No lo hubo, amado hermano. Dice que Dios se le manifestó desde un torbellino a Job. Imagínese, amado hermano, que Dios se manifestase en un torbellino ahora mismo. ¿Cómo caeríamos nosotros ante Dios? Postrados, confesando nuestro pecado, confesando nuestra vida delante de Dios, confesando lo malo que hay en nuestro corazón. Amados hermanos, porque Dios es santo y por los siglos de los siglos Él es santo. Cada vez, amados hermanos, con esa luz que el Señor nos alumbró y quitó la ceguera de nuestros ojos, con esa luz, amados hermanos, hemos podido ver la grandeza que Dios tiene para nosotros, o lo grande que es Dios, lo soberano que Él es Dios. No hay respuesta de Job para Dios. La primera pregunta que le hace, ¿puedes tú explicar los misterios de mi creación? La segunda pregunta es, ¿puedes tú sustentar mi creación? ¿Puedes tú dominar mi creación? No. Del capítulo 40 al verso 24, le vuelve el Señor a decir lo mismo y le está preguntando, le está cuestionando Jehová a Job.
Y del 41 al 34 nuevamente le vuelve a preguntar. Y Job no tiene respuesta para Dios. Pero en el capítulo 42, ya para terminar, le dice, hasta ahí respondió Job. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Job no tenía entendimiento para conocer y para realmente ver quién era el Señor. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Hasta este momento Job no comprendía la grandeza y las cosas maravillosas que Dios hace. Oye, te ruego y hablaré. Es un cambio de actitud de Job. Con humildad le dice al Señor, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. De oídas te había oído. O sea que Job había escuchado quién era Dios. Había escuchado lo que Dios hace, mas sus ojos no habían visto lo que Dios hace. Ahí hay un conocimiento personal de Job con Dios, un arrepentimiento de Job. Y le dice, me arrepiento y me aborrezco en polvo y ceniza. Amados hermanos, cuando Job le dice, me arrepiento, o sea, se arrepentía por todo lo que Job había hablado o había hecho ver a Dios, que Dios no estaba con él, que Dios prácticamente era un Dios injusto por lo que había acontecido, pero Job se arrepiente de lo que sus labios habían dicho. Es necesario, amados hermanos, que nosotros haya un arrepentimiento, que la dureza de nuestra alma a veces no nos deja crecer, que tenemos un concepto demasiado alto de nosotros mismos y no crecemos por lo que nosotros creemos ser nosotros mismos. Pero con humildad Job le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto con mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Amados hermanos, aquí hace Job una prefiguración de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a venir a hacer por nosotros aquí. Porque ¿quién ora por sus enemigos? ¿Quién ora por aquellos que hacen escarnio de él mismo? Job oró por sus amigos, por aquellos que le acusaron, por aquellos que le dijeron, por ser un hombre malvado, un hombre perverso, te ha venido sobre este mal. Y el Señor mandó a este amigo de Job a que orara Job por ellos. ¿Qué vino a hacer el Señor Jesucristo por nosotros? A dar su vida en rescate por mucho de nosotros. Amén. En conclusión, amado hermano, la mejor respuesta que nosotros tenemos a nuestros problemas es Dios mismo. En conclusión, amados hermanos, debemos de disponer nuestra vida a los pies del Señor. Que no hayan más dudas, que no hayan más temores, que no hayan más quejas delante de Dios. Que sirvamos con todo nuestro corazón. Job le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pidámosle al Señor que veamos, y quizás los procesos son difíciles y son dolorosos, pero nos ayudan a ver a Dios tal cual como Él es. Amén.